Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar el estudio que hemos estado llevando acerca de, empezamos con los libros de Reyes, pasamos al libro de Esdras. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Nehemías. Se dice que originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro. No había esa separación como nosotros hoy la tenemos en nuestras Biblias. Esdras, Nehemías. Era un solo libro. Y junto con el libro de Esther, estos tres libros hablan acerca de precisamente el cautiverio del pueblo de Judá, en este caso, que son llevados a Babilonia por 70 años y después su regreso. Entonces, prácticamente tratan de la ida, el regreso y las cosas a las que se van a enfrentar en ese regreso. Son mencionados de alguna manera tres líderes. Veíamos a Zorobabel con el pastor Miguel, veíamos a Esdras, aparte nos compartió el pastor Armando, y hoy vamos a ver precisamente a Nehemías. Además de ellos, Zorobabel, Esdras y Nehemías, por ahí va a aparecer también Esther, la reina Esther. Bien, en este libro de Nehemías vamos a ver a un varón que es puesto sin duda de parte de Dios, pero que es un líder, tiene características de líder. En él vamos a tener oportunidad de aprender algo sobre liderazgo y la influencia que puede ser un líder, pues, en la gente a quien está liderando. Muchos para bien, pero también muchos para mal. Esto será interesante. Nehemías es un buen líder, ya lo veremos en este libro. Antes de entrar al capítulo 1, quisiera compartir con ustedes algo acerca precisamente de los reyes persas, porque estas historias, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Esther, se dan precisamente bajo este imperio, bajo este gobierno, los medo-persas. Y va a ser interesante precisamente considerar incluso un poco los tiempos y un poco los quienes están, ¿verdad?, al frente de acuerdo a cada uno de los líderes que mencionamos, porque nos va a ayudar a entender un poquito más el contexto y lo que estamos leyendo. Vamos a la segunda diapositiva. Aquí vemos a los reyes persas, por lo menos los primeros 5 después de que cae el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia cae precisamente ante los medo-persas. Entonces, aquí vamos a ver a estos reyes. En la diapositiva se presenta, el primero de ellos es el rey Ciro. Este es el rey que precisamente derrota al imperio de Babilonia y por eso se establece en todos los lugares en donde de alguna manera ya estaba reinando los reyes de Babilonia, pero ahora se establecen estos reyes persas. Después de este Ciro aparece Cambises. Casi no lo vemos, de hecho no lo vemos en la Biblia a este varón. Viene después un Darío, ese sí nos suena. Ciro, Darío. Después viene uno llamado Jerjes. En la historia es más conocido así, como Jerjes, pero nosotros en la Biblia lo conocemos como Asuero. Y después viene Artajerjes. Bien, tenemos referencias de cada uno de ellos. Ciro en realidad reinó pues por bastantes años. Solo que se consideran en la Biblia los últimos 9 años, porque este rey ya reinaba sobre Persia, pero en el año 20 de su reinado sobre Persia es cuando derrota a Babilonia. Así que empezamos a contar prácticamente desde allí hasta el final. Entonces contamos solamente 9 años. Cuando nosotros leemos acerca de Ciro, lo que dice la Biblia es que en su primer año, en realidad era
el año número 20 para él reinando sobre Persia, pero era su primer año después de haber invadido Babilonia, después de haberse derrotado allá a los babilonios. Entonces por eso aparece ahí Ciro con 9 años. Bueno, él es el que dio, ¿verdad?, cartas de autorización, el decreto para que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén pudieran hacerlo, con la orden de reconstruir el templo. Esa era la indicación. Entonces vemos allí, este varón deja ir al pueblo, pero con la orden de reconstruir el templo. Cambises, insisto que en la Biblia no menciona mucho sobre él, pero lo que sabemos a través de la historia, porque esto ya también está en la historia, no hay mucha interpretación aquí en este sentido, esto ya está en la historia. Así que podemos ver, este hombre derrotó a los egipcios, invadió al imperio egipcio y algunas otras regiones, ¿verdad? Recordarán que cuando veíamos el libro de Daniel, este imperio medo-persa era representado por la bestia del oso, y esa bestia tenía en su hocico 3 costillas. Cuando veíamos este libro, estudiábamos que esas 3 costillas, bueno, tenían que ver con algunas naciones ahí derrotadas. La primera era Babilonia, la otra era Egipto justamente, y una más era Lidia. Bueno, aquí vemos precisamente, este es el rey que derrota por primera vez de parte de los persas a Egipto. Bueno, después de Cambises viene Darío. ¿Qué sabemos de Darío? Ya también pasamos el libro de Esdras. Darío es el que da la orden de que se reanuden las actividades de reconstrucción del templo, porque estas actividades habían sido pausadas. Vinieron, atemorizaron allí a aquellos que estaban levantando aquel lugar, el templo, y entonces detienen la obra por 17 años. Incluso hay cartas que son enviadas. El rey Darío hace la tarea de investigar acerca de los años pasados y cuáles habían sido las indicaciones, las órdenes dadas por reyes pasados, en este caso Ciro. Así que después de hacer la investigación, él da la orden para continuar la reedificación del templo, y así se hace, ¿verdad? Viene al 6º año del rey Darío, se concluye la edificación del templo. Muy bien, tenemos a Asuero, la reina Esther habló con él. No menciono mucho porque ya lo veremos más adelante, pero creo que hemos leído y sabemos esa relación que hay entre este Asuero y la reina Esther. Después viene este Artajerjes, y Artajerjes precisamente es conocido tanto por Esdras como por Nehemías. Ambos son enviados por Artajerjes. Ya pasamos el estudio de Esdras y bueno, en su momento Esdras es enviado por Artajerjes para 2 cosas. La primera es introducir muchos utensilios en el templo, ¿verdad?, que todavía estaban allá en Babilonia, y por otro lado establecer las ofrendas, ¿sí?, los sacrificios en el templo. Además de que él tenía que poner gobernadores, tenía que poner allí autoridades, un poco de orden, y juntamente con esto enseñar la ley al pueblo. Esto era el trabajo principal para Esdras, enseñar la ley al pueblo. Y por eso se resaltaba que Esdras, bueno, él venía de mucho conocimiento de la ley y era el más indicado precisamente para hacer esta tarea. Así que bueno, ahí tenemos como un panorama general y tenemos en la parte superior, esos numeritos son los años de cada uno de estos reyes. Y durante esos años vemos Zorobabel por lo menos tuvo relación con 3 reyes, Ciro, Cambises y Darío. Esther, bueno, con Asuero, y Esdras y Nehemías con Artajerjes. De tal manera que tengamos con esto un panorama general de lo que son los reyes de Persia. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a considerar a
Nehemías. Nehemías, dice ahí en la diapositiva, es el copero del rey persa. Bueno, es necesario mencionar que el copero desempeñaba un papel fundamental. Muchas veces nosotros pensamos que el copero es simplemente alguien que sirve el vino, que lo prueba para saber si no está envenenado, en todo caso él se moriría, ¿verdad? Para saber si no está envenenado y entonces que lo pueda tomar el rey. Tal vez sea la principal por la que es conocido. Sin embargo, es bueno saber que el copero tenía que ser alguien de confianza del rey. Tenía que ser alguien muy cercano a él, porque precisamente le estaba confiando su vida. Esdras era el copero de este rey Artajerjes. Así que lo que podemos ver es que Nehemías, me estoy confundiendo, Nehemías es alguien de confianza del rey, de este rey Artajerjes. Esta persona que era de confianza del rey, bueno, pues podía incluso entablar con el rey sobre pláticas acerca del reino. Podía ser un consejero incluso del rey, este copero. Tenía que pasar mucho tiempo con él. Así que es seguro que no fue elegido al azar, ¿verdad? Como nosotros vemos en el libro de Daniel, tampoco aquellos jóvenes que son escogidos para servir tienen ciertas características y son seleccionados de tal manera que puedan dar servicio pues en la mesa del rey. Así también fue con Nehemías. Y Nehemías, sin duda, vamos a ver, es alguien que tiene características y capacidades de liderazgo. De alguna manera, por eso está también como esa persona de confianza delante del rey. Podría influir, esto es interesante que pensemos en esto, el copero podría influir en las decisiones del rey. Al saber estos detalles, por eso no nos va a extrañar ver las decisiones que se van tomando. Sin dejar de lado, hermanos, y siempre bien presente en todo momento, que sobre todas estas cosas está Dios. Dios es quien determina a las personas. Dios es quien determina las capacidades de esas personas. Dios es el que le da dones a esas personas. Así que Dios, y además también los tiempos. Así que Dios es el que ha determinado que coincidan justamente el rey Artajerjes y Nehemías para la obra que va a ser enviado Nehemías. Bien, así que sabiendo que es un hombre de confianza, Nehemías, vamos a ver lo que dice, siguiente diapositiva, vamos a ver lo que dice el capítulo 1 de este libro de Nehemías. Dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Siguiente diapositiva. Y dice aquí, en el versículo 4, me senté, lloré e hice duelo por días, ayuné y oré delante de Dios. Esta es la oración de Nehemías. Te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí,
Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Algo que podemos resaltar en la oración, hermanos, es la empatía de Nehemías con la noticia que había escuchado. Y es que no solamente Nehemías, sino que también Esdras, ya lo vimos anteriormente, teniendo empatía por las cosas que están sucediendo de una o de otra manera. Incluso en su oración ambos se incluyen a sí mismos en los pecados cometidos por sus padres. Y al estar considerando esto nos damos cuenta, incluso hay otros varones que hicieron esto, como Daniel. Daniel también en su oración pues confiesa los pecados de su pueblo y él mismo se incluye en esos pecados. Y me preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Y qué puede traer a nosotros como enseñanza para nuestras vidas? ¿Qué tan empáticos somos a veces con los problemas y las necesidades de otros? ¿Qué tanto nos ponemos en los zapatos del otro? Y analizando conscientemente, ¿verdad? Y allí en lo secreto delante de Dios, seguramente nos daremos cuenta, tal vez no en muchas ocasiones lo hacemos. Tal vez en muchas ocasiones escuchamos y no nos interese mucho. Es posible que tal vez hagamos a veces hasta una oración y después nos olvidemos de la situación. Esdras, Nehemías tienen actitudes que deben de llamarnos la atención. Ambos en su momento, por las diferentes razones que cada uno lo hace, pero lloran. Nehemías aquí también lloró y levanta su voz en oración a Dios. Y él se incluye como si también él hubiera participado de todos aquellos pecados hechos por sus padres o por sus antepasados. La primera acción es inmediatamente ir en oración delante de Dios, sabiendo que Dios nos escucha e interesándonos realmente por aquellos por quienes estamos orando. Hemos visto que Dios contesta y ayuda en nuestras oraciones. Yo creo que todos nosotros podemos decir a estas alturas, después ya de algunos años de estar orando en este formato que lo hacemos en línea, ¿verdad? Que algunos están siguiendo en casa, que se ponen las oraciones aquí al frente. A estas alturas, creo que ya todos participamos de ver la respuesta de parte de Dios. Bueno, algunas oraciones han sido constantes. Y entonces hemos estado ahí atentos y siguiendo las oraciones. Bueno, se requiere empatía, hermanos, incluso para hacer una oración sincera delante de Dios. Se requiere empatía incluso para eso, para hacer una oración sincera delante de Dios. Nehemías, como líder, ya lo veremos más adelante, pero como líder es alguien que se interesó por aquellos que estaban allá lejos, bien lejos de él. Él está acá en Susa, la capital del reino,
¿verdad? Y a quienes se refiere y por quienes está orando, están también allá del otro lado, en Jerusalén, los que habían quedado allí. Así que están en un lugar en donde podría decirse, bueno, pero pues tú ni los conoces, ¿no? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué lloras? Están muy lejos de ti. Si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, vamos a ver que es nuestro mayor ejemplo para ser empáticos por los demás, para interesarse sinceramente de corazón por los demás. Y al ver a nuestro Señor, pues nos vamos a decir, Señor, me falta mucho. Y entonces poder orar y decir, ayúdame, dame eso, Señor. Dame eso de poder ser empático, entender las necesidades de los demás, a tal punto, Señor, que yo pueda levantar delante de ti una oración sincera y saber que tú estás escuchando. Bueno, si no lo tenemos, ¿qué creen? Se lo podemos pedir a Dios. Se lo podemos pedir a Dios y entonces Él nos lo dará. Hoy sabemos que esto debe de ser parte de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Una característica de nosotros, interesarnos por los demás. Bueno, así que tanto Daniel como Esdras, Nehemías se incluyen también como si hubieran pecado como el pueblo. Esto significa que se identifican con el pueblo, que se saben parte del pueblo, que además, esto es interesante, ¿verdad? Porque significa que entienden que aún sus vidas están incluidas en los planes de Dios, tanto en su pueblo como en ellos. Algo que nosotros debemos de saber, hermanos, es que nuestra vida como cristianos hoy tiene mucho más que ver en los planes de Dios que en nuestros propios planes. Tiene más que ver con los planes de Dios, con el proyecto de Dios, vamos a decirlo así. Tiene más que ver con el proyecto de Dios que con mi propia vida. Y creo que necesitamos enfrentar diferentes cosas para poder entender esto realmente en nuestro corazón y seamos llevados a tomar una decisión en la que entendemos esto, que mi vida forma parte del proyecto de Dios, forma parte de los planes de Dios. Entonces yo soy un instrumento en manos de Dios para que Dios cumpla sus propósitos y lo puede hacer a través de mí. Así que si entiendo esto, también sé que tengo una responsabilidad dentro del cuerpo, hermanos. Tengo una responsabilidad dentro del cuerpo y que Dios nos lo hace saber. Dios nos lo hace saber. A veces, hermanos, en cosas tan sencillas podríamos decir como una oración, pero esto no significa que sea menos importante. A veces hasta en una oración tenemos responsabilidad. Somos parte del pueblo. Así que bueno, Nehemías hace una oración delante de Dios. Y recuerda estas cosas. Moisés dijo, de parte de Dios, por supuesto, si se apartan de mis mandamientos, los voy a dispersar. Pero si se arrepienten, no importa qué tan lejos estén, los voy a traer nuevamente. Nehemías tiene presente esto y le dice a Dios, Dios no olvida su palabra, ¿no? Algo que veíamos es que Dios es fiel a su palabra, Él no la va a olvidar. Nosotros con facilidad a veces olvidamos, Dios no. Pero esto es sencillamente como para tener presente lo que Dios puede hacer. Si el pueblo se arrepiente, entonces Dios los puede regresar. Así que dice, mira, ellos son tus siervos y tu pueblo, a los cuales has redimido con tu poder. Y por eso levanta esta oración. Y lo siguiente que dice Nehemías es, dame gracia delante del rey. Dame gracia delante del rey. Y menciona, porque él servía de copero al Señor. Bueno, ya Nehemías se enteró de esta situación, de los que están habitando allá en Jerusalén.
en Judá, ya sabe todas estas cosas, ya ha orado delante de Dios. ¿Y ahora qué sigue? Después de orar, ¿qué sigue? Uno podría decir, no, pues ya manos a la obra, a la acción, ¿no? Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Ahí del lado derecho tenemos el versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías, que dice, en el mes de Quisleu del año 20, el mes Quisleu. ¿Cuál es ese mes para nosotros? Bueno, Nehemías capítulo 2, versículo 1 empieza diciendo, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. O sea, en el mismo año, pero unos meses más adelante, en el mes de Nisán. Ahí ese círculo que pongo nos muestra, ahí en color cafecito, el mes de Quisleu. Y de color verde, más adelante, el mes de Nisán. Estos son aproximaciones, hermanos, no podemos tomarlo como exacto. Pero bueno, más o menos entre noviembre y diciembre está el mes de Quisleu y marzo-abril el mes de Nisán. Esto significa que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. Ya Nehemías había orado a Dios, se interesó por los que están allá y ha pedido a Dios gracia delante del rey. Algo también ya estaba pensando Nehemías. Pero, ¿por qué esperar hasta el mes de Nisán? 4 o 5 meses. ¿Por qué esperar todos estos meses? Bueno, es necesario, hermanos, que seamos pacientes. Es necesario aprender a ser pacientes. A veces oramos delante de Dios y somos impacientes. Queremos que la oración sea contestada ya en nuestro tiempo, ahora mismo. Y en muchas ocasiones, hermanos, nos hemos encontrado que Dios no responde tan inmediatamente como nosotros quisiéramos. Dios no responde así como nosotros quisiéramos. Bueno, incluso hasta en forma. Tampoco. Pero eso no significa que Dios no responda ni que Dios no nos ame. No significa eso. Pero insisto en lo que mencionaba hace rato. Pues es que el asunto está más relacionado con su plan de Dios que con nosotros. Bueno, así que espero 5 meses. Espero pacientemente. Una de las características que vamos a ver en Nehemías es eso también. Es paciente y sabe esperar en Dios. Debemos de ser pacientes, sobre todo cuando el camino no es claro, cuando no hay certeza de lo que nosotros debemos hacer. Vamos a Dios, llevamos aquella situación delante de Dios y confiamos en que Él ha tomado nuestra petición en sus manos y esperamos. Y para Dios no es imposible dar la respuesta necesaria en el momento necesario. Hay otras veces en donde ya sabemos muy claro de parte de Dios qué tenemos que hacer. Bueno, en ese momento lo que se requiere es decisión y confianza, fe. Ya sabemos de parte de Dios lo que es necesario hacer. Pero ¿cómo poder saber nosotros cuándo debemos esperar o cuándo no? Esta es una característica que no hay nada claro. Si no hay nada claro, ahí esperamos. Pero otra que nos va a dar tranquilidad es estar en oración delante de Dios. Confiando en Dios. Conociendo a través de la palabra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí entonces, hermanos, nos podemos refugiar para dirigirnos correctamente ante los ojos de Dios. Nehemías espera 4 o 5 meses. Vamos a avanzar de diapositiva. Y miren lo que dice. Dice, después de ese tiempo, ¿verdad? Como no había estado antes triste en su presencia, estaba delante del rey. Y dice Nehemías, no había estado antes triste delante de su presencia. Así que me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro?
pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y dije al rey: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando mi ciudad está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Fíjense qué interesante. Nehemías está en esa condición de tristeza. Sin duda han sido meses en oración delante de Dios. Han sido meses allí, porque esta oración la llevó en varias ocasiones delante de Dios. Pero dice el rey, se da cuenta, y por eso nos damos cuenta de que había confianza, se conocían, pasaban tiempo juntos. Y dice Nehemías: yo no había estado antes triste. Es más, no había habido razón para estar triste delante del rey. Así que se da cuenta. Cuando conocemos a alguien bien, sabemos que está triste, sabemos que está feliz, sabemos que está preocupado. Bueno, así conocía el rey a Nehemías y le puede decir: ¿qué pasa? No estás enfermo, esto es quebranto de corazón, estás triste. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces aprovecha Nehemías una oración ahí llevada delante de Dios y dice: dame gracia delante de aquel varón, o sea, delante del rey, y es el momento. ¿Qué te pasa, Nehemías? Aprovecha Nehemías y le dice: ¿cómo no voy a estar triste? Y entonces le plantea lo que está sucediendo allá en la ciudad, donde están sepultados sus padres. Está desierta, está derribada, sus puertas consumidas por el fuego. Y entonces el rey hace una pregunta clave: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Así como que Nehemías pudo haber dicho en ese momento: esto es lo que yo estaba esperando escuchar todos estos meses. Esto es lo que yo estaba esperando. ¿Qué cosa pides? Ya le dijo el rey, le está preguntando: ¿qué pides? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y lo está diciendo alguien que puede hacerlo, el rey de todo un imperio. Le dice: ¿qué pides? Solamente habla. ¿Qué pides? ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Esdras le va a decir: envíame a edificar. Entonces oré a Dios en ese momento y dije al rey: si le place al rey y he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y la reedificaré. El rey me dijo: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Fíjense el paquetote que se está echando Nehemías. Dime qué quieres. Mándame a reedificar la ciudad. Él solito se está poniendo la tarea, ¿no? Sabemos que viene de parte de Dios, sabemos que Dios lo ha movido a eso. Pero pensemos en esto, no es una tarea sencilla. Imagínense tener que reedificar el cuadro principal de la Ciudad de México, el Zócalo, y todos sus alrededores, hasta por lo menos el Palacio de Bellas Artes. Imaginémonos tantito esa tarea. No toda la ciudad, nada más hasta allí, hasta Bellas Artes. Podríamos decir: uy, qué difícil tarea. Ya veremos la próxima semana. Y luego las condiciones en las que está la ciudad. No es fácil. Esto lo hace sin duda porque Dios lo está moviendo. Creo que humanamente no sería posible llevar esta carga. Dios es quien está moviendo a Nehemías a esto. Por eso Nehemías ha estado en oración delante de Dios. Y dice: rey, envíame a reedificar la ciudad. Se requiere decisión, se requiere convicción, se requiere que haya voluntad, se requiere que haya amor por Dios. Se requiere que haya amor por Dios. De otra manera,
¿Cómo sería posible llevar una tarea de este calibre? Salomón en su momento puede considerar delante de Dios que la tarea no es sencilla, no es fácil. Pero por supuesto la capacidad de poder hacerlo viene de parte de Dios. Y Nehemías ha estado en oración con Dios. No es algo que se le ocurrió, ¿verdad?, en este momento que le está preguntando el rey. Es algo que él ya ha estado considerando en oración con Dios. Y por eso, con esa seguridad le puede decir: envíame a esto en particular, a reedificar la ciudad. Siguiente diapositiva. Bueno, le pregunta, ¿verdad?, el rey: ¿cuánto va a durar tu viaje? Ya con esto le está diciendo que sí, ¿no? ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo vas a regresar? Con esto ya le está diciendo que sí. Ya le propone Nehemías y entonces le da la autorización. Pero dice todavía más. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa de Dios, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Termina ahí en el versículo 8 del capítulo 2 de Nehemías diciendo esto. Le pidió lo necesario al rey. Dame cartas para poder pasar. Como pasaportes, pensémoslo así, como una especie de pasaportes que no lo van a detener en el camino al pasar por las diferentes provincias hasta llegar a Jerusalén. No lo va a detener nadie, porque lleva las cartas de parte del rey. Imagínense, van con el sello del rey. Entonces nada lo va a detener. Le pidió esto al que puede hacerlo, en este caso el rey Artajerjes. Y después también le pide lo material, le pide lo necesario para poder hacer la tarea. Dame madera. Carta para Asaf, para que él me dé la madera, pues para toda la labor que se va a realizar, incluyendo mi casa, dice, donde yo voy a estar. No porque sea lo más importante, es parte de, incluyendo eso. Y esto nos debe traer a nosotros esa certeza de que Dios siempre nos va a proveer de lo que sea necesario para nuestras vidas. Hay muchas veces que nosotros pensamos que necesitamos cosas y pedimos a Dios y no las recibimos, porque Dios sabe lo que realmente necesitamos. Creo que esto debe de ser parte de nuestro entendimiento. Hay cosas que creemos necesitar nosotros. ¿Por qué no las recibimos? Porque Dios sabe que realmente no las necesitamos. Que pudiera ser, sin mala intención, quiero pensar, podría ser un capricho de nosotros. Podría ser un capricho, podría ser un deseo personal, pero que realmente no lo necesitamos. ¿Por qué Dios a veces no nos da? Porque sabe que no lo necesitamos. Porque lo que sí necesitamos, eso lo vamos a tener siempre de parte de Dios. Y cuando pedimos nosotros conforme a su voluntad, hermanos, pues vamos a recibir. Aún, sí lo creo aún, también las cosas materiales. Pero va más allá, va más allá. Por hoy lo voy a dejar en este punto. Aún las cosas materiales que necesitamos, Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Entonces, Nehemías sabe que esta tarea es importante. Se va a necesitar madera y entonces el rey nos proveerá de esa madera. En este caso, Dios, a través del rey, da toda esta provisión. Esto no es nuevo, porque ya a Esdras, ahora sí, a Esdras también se le concedió tener todo lo necesario. También se le dieron cartas para poder pasar, cartas para que no detuvieran nada de la obra, para que le proveyeran todo lo necesario. Así que Dios se encarga, sí, de proveernos
todo lo que sea necesario para nuestras vidas. Y si algo, hermanos, no hemos recibido, detengámonos a pensar tantito, Señor, tal vez es que esto no está en tus planes para mí. Tal vez es eso. Lo llevamos delante de Dios, Él nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad y podemos descansar en el Señor. Lo necesario para nuestras vidas lo vamos a tener. Hemos repetido muchas veces el Salmo 23, que comienza diciendo: el Señor es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me faltará. Lo que sea necesario, tengo la certeza de que lo voy a tener. Amén. Vamos a terminar aquí, hermanos. Continuamos la próxima semana. Terminamos el capítulo 2 de Nehemías la próxima semana. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre, en esta noche agradecemos la bendición que nos das de considerar tu palabra, Señor, de seguir aprendiendo a través de ella y recibir el consejo que necesitamos para nuestras vidas. Señor, gracias porque tú sabes aquellas cosas que es necesario tratar en cada uno de nosotros y das tu palabra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que necesitamos. Agradecemos que tenemos la oportunidad de escucharlo y entender todas estas cosas. Y te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para recordar y para afirmar todas estas cosas en nosotros, para seguirnos llevando a tomar las decisiones que es necesario tomar, aquellas decisiones que tú esperas de cada uno de nosotros. Y también, Señor, para afirmarnos en ti, en esa confianza, en esa certeza de que tú estás con nosotros y de que nosotros somos tuyos. Y que, Señor, hoy formamos parte de tus planes y nuestra vida gira alrededor de ti. Y si en esa reflexión personal nos diéramos cuenta que no es así, que muchas veces en nuestra conducta no actuamos como tú esperas, como nos lo has hecho saber a través de tu palabra, ayúdanos. Confróntanos con tu Espíritu Santo para poder definirnos y para poder afirmar lo que es necesario. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Damos la bienvenida, por ahí nos está visitando su hermano de Daniel, ¿verdad? Buenas noches. Si te puedes poner de pie para que te conozcamos. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Israel. Gracias a Dios, Israel, por tu vida. Qué bueno que estás con nosotros. Quisiéramos orar por ti, si nos das oportunidad, aprovechando que tenemos este tiempo de poderte ver en medio de nosotros. Vamos a orar por ti. Les voy a pedir, hermanos, que nos acompañen en esta